Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén, Yerushalayim, Ir HaKodesh. Estamos aquí en la Yeshiva Hut Shel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem nos bendiga siempre. Estamos en Yerushalayim, en Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad del Creador, donde el sagrado templo que pronto lo vamos a ver reconstruido, Besat Hashem, está aquí cerca. Y siempre empezamos el shiur con la palabra Shalom. Shalom a todos. Entonces, ¿quién no entiende? Me parece que estoy diciendo hola, hola a todos. ¿Cómo están? Es verdad, eso también es verdad. Pero ¿qué es esta palabra Shalom? La palabra Shalom es paz. Yerushalayim es el lugar de paz. Yerushalayim, Shalom, viene de la palabra Shalom, Jerusalén. Shalom, la palabra Shalom llega de la palabra Shalem, que es perfección. La paz es la perfección. Paz en el mundo es perfección. Y lo más interesante, que uno de los nombres del Creador mismo es Shalom, paz. Y la bendición más grande que se puede recibir es la bendición de la paz, de la perfección, armonía. Y como saben, Israel está bajo ataque, estamos en una guerra. En estos mismos momentos, antes, como unas horas más temprano, como 4 horas atrás, 3 misiles fueron lanzados aquí a Jerusalén, pero Hashem es la protección de su pueblo, de su ciudad, no pasó nada, Baruch Hashem, un poco de gente asustada, chicos, niños. Ese es el camino de los terroristas que buscan la muerte, buscan todo lo opuesto a la paz. Lo que más puede enojar a la gente y que les hace sentir una frustración, no pueden entender cómo aquellos terroristas hablan todo el tiempo en nombre de Dios, en nombre de la paz, son luchadores, guerreros por la paz, por la libertad. Y la verdad que todo lo que les interesa es sangre, muertos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí en la Tierra Santa? Todas esas guerras, luchas, nuestros vecinos, los enemigos, en vez de vivir en paz, buscan la muerte. ¿Por qué? Hay que entenderlo. Hay que entender el por qué. ¿Saben? Israel empezó una operación militar que se llama Amud Anan. Amud Anan, la traducción es columna de nube. ¿Qué tiene que ver una columna de nube con esta operación que tenía el ejército israelí? Tenía que salir a esta operación después que miles de misiles, cohetes cayeron sobre las ciudades de Israel ya varios meses. Y tenían que salir a la guerra si decidieron. ¿Qué es? La columna de nube. Es conocido, llega de la Torá. La columna de nube. Vamos a ver. ¿Dónde se menciona por primera vez la columna de nube? En Números. ¿Sí? En la Torá. Vamos a ver enseguida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés, caminando adelante, después de grandes milagros, entonces Hashem, el creador del universo, preparó una protección para el pueblo de Israel, ya que Egipto
quiso, después que se dio cuenta que le dejó salir al pueblo de Israel, entonces el faraón de pronto le dio bronca, dijo, no, ¿qué hice? ¿Cómo me equivoqué? Hay que matarlos. Empezaron a perseguir al pueblo judío. Y entonces el Creador hizo una columna de nube en el día. Le mostraba, le indicaba al pueblo judío el camino en el desierto. Y una columna de fuego a la noche para que puedan ver el camino. Pero cuando se acercaron, se acercó el ejército de Egipto y quiso matar a los judíos. Entonces el Creador trajo esa columna de nube para hacer una protección. Ellos, los egipcios, empezaron a tirar tiros y piedras sobre el pueblo de Israel. Y entonces la columna de nube era la protección, bloqueaba todas las cosas que ellos arrojaron sobre Israel. Y esa fue la protección. Es muy interesante que en el libro de los Salmos que escribió el rey David, se menciona la columna de nubes. Y dice así, Ba'amud Anan, desde la columna de nube, Yedaber Aleem, les habla el Creador. Y ese salmo, nos dicen los sabios, que ese salmo habla de la guerra de Gog y Magog, la guerra final. Ahí mismo se menciona la columna de nube. Algo muy, muy interesante. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo que podemos hacer. ¿Y qué se hace con el mundo? Las naciones del mundo, la mayoría de las naciones, siempre tienen quejas contra el pueblo judío. Un estado, el Estado de Israel, la tierra de Israel, tan pequeña como una ciudad en Estados Unidos. Más pequeña que una ciudad en Estados Unidos, Argentina, incluso en España. Un pedazo de tierra tan pequeño. Y tantas guerras, tantas luchas. Todos quieren decir que la tierra les pertenece a ellos. Los palestinos, los árabes y del otro lado los judíos. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo podemos saber? Los árabes dicen una cosa, los judíos dicen la otra. Pero de verdad es muy simple, muy, muy simple. También los árabes, los musulmanes, que tienen su propia religión, entienden y saben que está basada sobre la primera religión, la palabra de Dios, la Torá, el judaísmo. Porque si no, si van a decir que la Torá es una mentira, entonces también su religión, que la basaron sobre la Torá, entonces también es mentira, no lo pueden decir. ¿Y qué dice la Torá? Algo increíble. En el primer versículo de la Torá, ¿cuál es el primer versículo de la Torá? Bereshit, Génesis, libro de Génesis. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué nos dice el Creador? ¿Qué nos cuenta? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El primer versículo. El primer versículo nos cuenta que el Creador, Dios Todopoderoso, creó todo este universo. Todo lo que hay aquí, todo lo que se encuentra. Los cielos, la tierra. Y hay algo muy interesante. Nos dicen los sabios, y Rashi, el gran comentarista de la Torá, y hace 1000 años, nos dice algo asombroso. Dice así Rashi sobre el primer versículo de la Torá. Nos dice así. ¿Por qué la Torá comienza con la historia de la creación? Supuestamente. ¿Qué pregunta es esta? La Torá empieza con la historia de la creación porque se cuenta cómo el Creador hizo todo y luego creó el primer ser humano, luego el pueblo judío. Pero de verdad es una buena pregunta porque ¿qué es la Torá? Torá, la palabra Torá llega de la palabra Jorá, enseñanza o guía. Entonces la Torá tiene que enseñar al hombre cómo vivir, qué tiene que hacer, cuáles son sus deberes.
cuáles son sus derechos, cómo puede llegar a su finalidad. Y si es así, de verdad, la Torah no tenía que contar la historia de la creación. ¿Por qué? Muy fácil, porque si es un libro de leyes, decimos, la Torah es el libro de las leyes de la vida. Si es un libro de leyes, tenía que empezar con la primera ley. Es decir, hay que hacer tal y cual cosa. ¿Qué ahora historias, el cielo, la tierra, el caos que había, el mar? ¿Qué hay que contar todo eso? Eso es lo que nos explican los sabios. Rashi nos dice, ¿por qué la Torah comienza con la historia de la creación? Porque si las naciones del mundo, les dicen, ¿a quién? Al pueblo judío, ustedes son ladrones, robaron nuestra tierra. Díganles que Dios creó el mundo y que a Él le pertenece. Él se lo dará a quien desee dárselo. Y Él también lo puede quitar de quien quiera. Toda la historia de la creación está escrita aquí en la Torah. ¿Para qué? Por la tierra de Israel. Por Eretz HaKodesh, la tierra santa. Para explicarnos y explicar al mundo. ¿Saben por qué la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío? ¿Saben por qué? Los árabes también dicen que le pertenece. De verdad, el pueblo judío estaba en exilio por muchos años. Ahora ellos ocuparon la tierra. Supuestamente, ¿es de ellos? ¿Terminó? Vemos que no. La tierra le pertenece al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Hashem, Dios Todopoderoso, es el creador del universo. Y Él decide qué le pertenece a quién. Eso es todo. No odiamos a los árabes, no odiamos a los palestinos, no odiamos a las naciones. Por supuesto que estamos en contra de la matanza de civiles, de gente, de esta guerra santa, supuestamente, que el Hamas, esa organización de terroristas, hacen. Y de hecho están usando a su mismo pueblo, a la pobre gente, mujeres, niños, los usan para conseguir lo que ellos están buscando. Más muertes. ¿Saben ustedes? Es algo increíble. El eslogan, el lema de esa organización, de esos terroristas palestinos, es: nosotros amamos la muerte tanto como los judíos aman la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo basan como si fuera la palabra de Dios. El creador del universo, que es todo amor, dadivosidad, que nos da vida cada minuto, cada momento. Podemos respirar, podemos amar, podemos hacer el bien. Y ellos dicen que aman la muerte. Esa es su finalidad, la muerte. Y de verdad, usan a su propio pueblo, sus propios hermanos y hermanas, como un escudo humano. Se esconden detrás de ellos para cuidarse a ellos mismos. ¡Qué cosa! Pero el mundo parece que no lo entiende. No entiende. Los judíos están haciendo. ¿Qué se puede hacer? Mucha gente me dice, tiene una frustración. ¿Qué se puede hacer? Las naciones del mundo. Entonces aquí se encuentra la respuesta. Se encuentra aquí la respuesta. El primer versículo de la Torah ya habla de eso. Pero si ustedes me preguntan, ay, por favor, y que yo voy a ir ahora con la Torah y les voy a decir a las naciones, perdón, miren, está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso quiere decir que Dios es el creador y Él decide quién va a vivir dónde. Y ellos nos van a decir, ay, perdón, por supuesto, bueno, entonces no hay problema. Por supuesto que no.
Esto mismo Rabbi Natán, el gran discípulo de Rabbi Nachman de Breslev, habla de eso. Dice, con todo respeto a este comentario, antiguo, pero no se entiende. ¿Ustedes piensan que ahora, por ejemplo, en las Naciones Unidas va a llegar un enviado, alguien de Israel, ¿sí? Por ejemplo, el embajador de Israel, ¿sí? Va a llegar a la ONU y le va a decir, queridos amigos, tengo aquí la Biblia, dice que el Creador creó el mundo, y Rashi explica que toda la historia de la creación está mencionada en la Torá para mostrar que el pueblo judío tiene derechos sobre la tierra de Israel. Lo van a echar, ¿de qué estás hablando? Nos explica Rabbi Natán que el comentario de los sabios, lo que dice Rashi, no está dirigido a las naciones, porque las naciones no les interesa. Hoy en día, Baruch Hashem, muchos gentiles, muchos no judíos, descubren la verdad de la Torá. ¿Cuántos Bnei Noach, Noahidas hay en el mundo que siguen los preceptos universales de los hijos de Noé, los Bnei Noach, apoyan al pueblo judío? Es una gran bendición, pero aún todavía la mayoría del mundo siempre tiene algo contra Israel. Y no importa, no es algo específico contra el Estado de Israel, es una mentira. Porque los judíos lo persiguieron todo el tiempo, también antes que tenía un Estado. Así que no es una cuestión de política, es una mentira. Entonces, nos dice Rabbi Natán, escuchen bien, nos dice así. Rashi no se está dirigiendo a los gentiles, sino a los judíos. Y les dice así. Los sabios nos dicen, se lo digo en hebreo y luego la traducción. Da ma shetashiv le Epicorus. Debes saber cómo contestarle al hereje. Tienes que saber cómo contestarle a un idólatra, a un hereje. ¿Qué tienes? Él tiene muchas preguntas. ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Tienes que saber las respuestas. No puedes decir, tienes que saber las respuestas. Pero no dicen los sabios, debes responder, debes contestarle al hereje. No, dice, debes saber la respuesta. No tienes que decirle nada, porque no lo va a aceptar. No está buscando de verdad las respuestas. Quiere quejarse, quiere luchar. No quiere escuchar. Y por lo tanto, no hay mucho que hablar. Está todo abierto. La información se encuentra en todos lados. Quien busca la verdad la va a encontrar. Quien la busca de verdad. Hay que buscar la verdad de verdad. Entonces, con este comentario, con esta dicha de los sabios, debes saber qué tienes que contestarle al hereje. Nos explica Rabbi Natán lo mismo. Nosotros mismos, los judíos, tienen que saber la respuesta. Tienen que saber que su derecho sobre la tierra santa, la tierra prometida a Abraham, nuestro patriarca, y luego a Isaac y a Jacob, nuestro patriarca, depende de nuestra emuná, de nuestra fe en el Creador del universo, en su Torah, en sus tzadikim, en sus justos. Porque si no, ¿qué derecho tenemos? Sí, verdad, muchas de las naciones creen en la Biblia, pero saben muy bien cómo utilizarla para sus necesidades. Nosotros tenemos la tradición, tenemos la Torah escrita, tenemos la Torah oral, sabemos cómo entender la Torah. Ni una letra fue modificada de la Torah. No existe en todo el mundo un libro de Torah, un rollo de Torah que tenga una palabra distinta, que esté escrito en otra forma. Las Biblias traducidas, los libros santos de otras religiones, en cada libro está escrito las cosas un poco en otra forma. No, la Torah es una. Nos explica Rabbi Natán en Likutei Halachot, nos dice así.
Los ataques verbales y físicos sobre los judíos solo pueden ser respondidos por nuestra emuná, nuestra fe firme y pura en Dios Todopoderoso. Debemos replicar a nuestros adversarios que creemos que el Creador, que Dios creó el mundo y que a Él le pertenece. Tenemos nosotros que tener esta emuná. El pueblo judío y los noágidas que nos acompañan, que están con nosotros, los gentiles justos, que creen en la Torah, creen en el Creador, saben qué es el pueblo judío, que tienen que traer luz a las naciones, que tienen una misión. No odiamos a nadie, no odiamos a los árabes, no odiamos nada. Por supuesto que odiamos el terrorismo, la muerte, pero no odiamos las criaturas del Creador. No odiamos a la gente, a los seres humanos. Pero el Creador del universo decidió una cosa. Y si el Creador decidió que la Tierra Santa le pertenece al pueblo judío, entonces hay una razón. Y no puedes luchar contra eso. Un pedacito de tierra tan pequeña. Tenemos 7 estados árabes rodeándonos. Enormes, enormes. ¿Qué están buscando aquí en este pedazo de tierra? ¿Qué hay aquí? Debe haber otra razón. Debe haber otra razón y esa razón está escrita en la Torah. Y empieza ya con Ismael, el gran padre de los árabes. Y con Esaú, Esav, el malvado. Y desde él, descendencia de Esav, muchas de las naciones también llegan de ahí. Y ya es una historia de hace miles y miles de años. Y tenemos que estudiar, tenemos que ver para aprender y reconocer nuestra situación. Y como dice Rabbi Natán, que cuando los judíos tengan una inquebrantable fe en el Creador y en su Torah, el documento donde está escrito que el Creador creó el mundo y le dio la tierra de Israel al pueblo judío, entonces esa convicción va a iluminar a todos. Cuando un judío va a decir, esta tierra me pertenece, todos van a saber que es verdad. Todos van a saber que esa es la verdad. Lo van a sentir. Incluso si van a decir, yo no creo en la Biblia. No creas en la Biblia, no hay problema. Tienes libre albedrío. Puedes creer en lo que quieras. Pero si buscas la verdad, entonces tienes que hacer un buen trabajo para descubrirla. Nos dicen los sabios, ¿por qué? Los árabes son los descendientes de Ismael. Nos dicen los sabios, ¿saben por qué se llama Ismael? ¿Qué es Ismael? El que lee la Biblia traducida. Él entiende que es Ismael, entiende que tiene sentido este nombre, no entiende nada, está escrito Ismael. Pero son 2 palabras en la Shona Kodesh, en el lenguaje sagrado. Ismael son 2 palabras. Ishma y la segunda palabra, Kel. Ishma, Kel. ¿Qué es Ishma? Escuchará. Y Kel es Dios. Dios escuchará, ese es el nombre de Ismael. Dios escuchará. ¿A quién? Nos dicen los sabios, nos dice el Sagrado Libro del Zohar, que en el fin de los días, el exilio más duro, tanto físico como espiritualmente, va a ser el exilio de Ismael. Supuestamente el pueblo judío está en su tierra, ahora tiene un estado, pero estamos en exilio. Es un exilio mental, espiritual, porque de verdad estamos controlados por las naciones y por Ismael, por todo el lío que hay todo el tiempo, una guerra que está ocurriendo ahora mismo, los soldados en el sur. Entonces nos dice el Sagrado Libro del Zohar y los sabios nos dicen, Ismael, ¿por qué se llama Dios escuchará?
Porque Ismael, los descendientes de Ismael van a causar tantas tribulaciones y tanto sufrimiento al pueblo judío que va a causar que el pueblo de Israel le va a gritar, va a clamar al Creador, va a entender que no tiene ninguna solución. No una solución militar, tampoco solución basada en la política, nada. La única solución es lo que hemos dicho recién ahora. La emuná, la fe en el Creador. El pueblo judío debe unirse. ¿Con qué? Con la fe, con la emuná en el Creador. Y ese, de hecho, es el rol de Ismael. Por eso hace tantos problemas. Por eso, al tener tantas tierras para irse, y de verdad llegó de ahí, de Jordania. Los palestinos, no existía Palestina. No había nada aquí en la tierra de Israel. Había algunos árabes, había muchos judíos también. No había ningún estado palestino, no existía. Los palestinos llegan de Jordania, Jordán. Algunos de Egipto, algunos de Siria. No existía. Es una mentira y se puede probarlo, se puede ver muy claramente, no había aquí nada. Y de pronto, cuando llegó el pueblo judío, ¡pum!, como decimos, balagán, un lío enorme. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban hasta ahora? No, ahora de pronto pasó algo así. El Creador mismo nos está hablando y nos dice, yo lo envío a Ismael para despertarlos a ustedes, al pueblo judío, y a los gentiles justos que apoyan al pueblo judío, y decirles que tienen que unirse en emuná, en la fe pura en el Creador, que a Él le pertenece todo, y que todo proviene de Él y que todo es para bien. Y en todo se encuentra un mensaje divino. Y entonces, todo se va a arreglar, ¿sí? Nosotros estamos con nuestros soldados, los estamos apoyando. Solo ayer viajamos un grupo de la Yeshiva a Gaza, a la frontera. Y fuimos a alegrar a los soldados, hablamos con ellos, le dimos el libro en el Jardín de la Fe. Este libro, el mundo depende de libros como este. En el Jardín de la Fe que le enseña al ser humano, no a los judíos, a todos, ser un hombre de emuná, un hombre de fe. Un hombre de fe no pelea con nadie, no empieza guerras con nadie. Tiene que protegerse, se protege como estamos haciendo ahora, pero acompañando sus esfuerzos con tefilá, con plegaria, reforzando el estudio de la Torah, la emuná, el esfuerzo espiritual, que en eso se basa el esfuerzo físico. Entonces eso mismo, Ismael, Dios escuchará al pueblo judío de tantos problemas, de tanto sufrimiento que ese pueblo, los descendientes de Ismael, los árabes, los palestinos, es que es igual, ellos van a causar tanto sufrimiento al pueblo judío que el pueblo judío va a clamar al Creador. Entonces el Creador los va a escuchar, Dios escuchará y llegará la redención que todos estamos esperando. Y como les dije, columna de nube. El nombre de la operación está en el Salmo que está hablando de la guerra de Gog y Magog, es la última guerra. Y esperamos que así sea. No sabemos los programas del Creador, pero se siente que estamos muy cerca. Y tenemos que ser fuertes frente a la crueldad de nuestros enemigos. La crueldad, amar la sangre, la muerte. Eso mismo debe reforzarnos a nosotros. Entender cuán grande es el regalo de la vida, que Hashem nos deja respirar cada segundo. Si Hashem hubiera querido, podía cerrar el oxígeno en el mundo, supuestamente. Podíamos vivir ni un segundo. Un segundo. Podía cerrar la llave y terminó. Nos deja respirar. Nos da todo lo que necesitamos. ¿Nos damos cuenta? Parece que a veces hay que interrumpir la vida normal con una guerra, una lucha para entender lo que tenemos en la vida diaria. ¿Cuántas bendiciones tenemos?
Nos paramos, nos detenemos para decir gracias al Creador, para agradecerle por cada segundo, por nuestra familia, nuestros amigos, por la Torá, por la espiritualidad, por los tzadikim, los justos que tenemos, incluso en nuestra generación, los sabios. Esta es una llamada de atención desde lo alto. Y el pueblo judío de verdad está despertando. Estamos todos, la gente se da cuenta que justamente por la crueldad del otro lado, las mentiras del otro lado, usando bebés, mujeres, ancianos para protegerse, para lanzar los misiles a ciudades y luego cuando el ejército bombardea de vuelta para que caiga en un hospital, porque en el techo de ese hospital está su lanzamisiles, justamente ahí. ¿Para qué? Para que los inocentes mueran y después van a gritar, mira lo que hacen los judíos crueles. Qué engañosos, qué mentirosos. Eso nos debe despertarnos a nosotros. El rey David dice en los Salmos, me oivai tehakmeni, de mis enemigos me da sabiduría. De ver cómo ellos actúan, yo llego a un conocimiento, cómo servirte a ti, Hashem. Con qué dedicación ellos buscan ese confrontamiento y la sangre. Con esa misma dedicación tenemos que buscar el bien, actos de bondad, ayudar al prójimo, unirnos, no hablar mal de otros, dejar toda la calumnia, el odio, dejarlo todo. Tenemos que verlos a ellos y entender cómo debemos ser, todo lo opuesto. Es un regalo, es un regalo. Es algo muy difícil porque sufrimos y hay gente herida, gente muerta. Son gente santa porque sin querer tenían que dejar este mundo para enseñarnos a nosotros, que somos muy tercos muchas veces, una gran lección, ellos mismos. Y eso es lo que la Torah nos enseña. Y si me preguntan, bueno, ¿por qué el mundo apoya tanto a ellos, a los árabes? Entonces, como ya sabemos, la Torah es el libro de vida. Y cada parashá, cada sección semanal, la misma semana, está escrito la respuesta. Es algo increíble. La guerra empezó la semana pasada. Y justamente en la parashá, en la sección semanal de la semana pasada, está escrito. En la parashá de Toldot, dice así. El último versículo dice así. Y Esaú, fue pues a Ismael. Esaú, Edom, los descendientes de Esaú, muchas de las naciones que hay hoy en día son descendientes de Esaú. Fue Esaú a Ismael, que sus descendientes son los árabes, y tomó a Mahalat, es el nombre de la hija de Ismael, y se casó con ella. Además de sus otras mujeres, la tomó a ella también. Vemos que hay un vínculo, hay una unión entre Esaú e Ismael. Y es todo para nosotros. No culpamos a nadie. El hombre de Emuná busca el mensaje divino que hay en cada cosa. Así nos enseña Rabbi Nachman de Breslev en la primera enseñanza de Likutei Moharan, su gran obra. Nos enseña que un hombre de fe, un hombre que de verdad pertenece a los descendientes de Israel, Jacob, nuestro patriarca, busca la sabiduría, el conocimiento divino que se encuentra en cada cosa. Y ya sabemos, los justos nos enseñan que este mundo es un espejo. Podemos ver en lo que está pasando lo que tenemos nosotros mismos que corregir y reforzar, fortalecernos nosotros mismos. Ahora, ¿qué hay tan especial en la tierra de Israel? Vamos entonces a vivir en otro lado. ¿Qué necesitamos estar aquí? Un lugar, tantos problemas. Vamos a encontrar un lugar
Uganda, no sé dónde, en África podemos encontrar un lugar. No. La tierra de Israel es el lugar donde se encuentra. Desde ese lugar donde está el templo aquí cerca. Y pronto vamos a poder ver el tercer templo reconstruido. En ese lugar, de ese mismo lugar, Hashem, el creador del universo, empezó la creación del mundo, del universo. El primer ser humano, Adán, estaba ahí. Abraham, cuando tomó a Isaac y lo llevó a la montaña de Moriah, era el monte del templo. Todo ocurrió ahí. La tierra de Israel tiene una santidad especial. Nos revela Rabbi Nachman de Breslev que la tierra de Israel representa la emuná, representa el sobrenatural. Porque vemos milagros, un milagro tras milagro. Nos bombardean. Tantas cosas nos traen, están tratando de destruir al pueblo judío, de aniquilar al pueblo judío, generación tras generación. El Creador nos está protegiendo. Y aquí en la tierra de Israel, tengo noticias. Es el lugar más protegido del mundo. Si yo hubiera vivido ahora en Buenos Aires, dejaba todo y venía ahora a Israel. Y todos me hubieran dicho, ¿qué? Hay una guerra. Ese es el lugar, el mejor lugar que hay en el mundo. La protección divina aquí está todo el tiempo. Es una tierra de milagros, la tierra santa. Y eso es lo que atrae las fuerzas del mal, que quieren quitársela al pueblo judío, pero no van a poder hacerlo. Y lo más increíble es que las naciones mismas, las Naciones Unidas mismas, en 1947 decidieron darle al pueblo judío en una forma formal la tierra de Israel, una parte de la tierra de Israel. 29 de noviembre 1947. 29 de noviembre, es también mi cumpleaños. ¿Sí? Decidieron en la ONU darle una gran parte de la tierra de Israel. Entonces vemos que también eso es un milagro. Nosotros no necesitamos que las naciones nos digan que la tierra de Israel nos pertenece. Pero ellos mismos lo hicieron. Había un voto y decidieron que sí. ¿Qué pasó el día siguiente? Los árabes, 7 ejércitos de todos los estados árabes se unieron y atacaron a Israel. ¿Y qué vamos a hacer? Perdieron. Y con eso perdieron más y más tierra. Y hoy en día están quejando y lloriqueando. Queremos la tierra de vuelta. Entonces, de verdad, a mí no me interesa la política, ni quiero hablar de eso. Pero yo solamente les digo, porque hay gente que nos mira, gente que no entiende la Torah y no le importa. Les digo, incluso en este mundo material, vemos que las cosas están dirigidas desde lo alto. Las naciones mismas decidieron dar pedazos de tierra aquí en la tierra de Israel al pueblo judío. ¿Y qué pasó? El día siguiente los árabes no estaban de acuerdo. Ellos también recibieron una parte. No estaban de acuerdo, querían todo y perdieron casi todo. Y a lo largo de los años recibieron de vuelta casi todo ya. Y no. Quieren también lo que pertenece al pueblo judío. Según las naciones. Nosotros sabemos que todo les pertenece al pueblo judío porque tenemos la Torah. ¿Y saben qué? Es increíble. Incluso eso se puede verlo en la Torah. En el 29 de noviembre de 1947, como dijimos, cuando decidieron cuando decidieron dar una parte de la tierra de Israel al pueblo judío, era la parashá, nuestra parashá de la semana, nuestra sección semanal, la sección semanal de Vayetze. Y al final dice así, vamos a verlo. Jacob, nuestro patriarca, se estaba huyendo de Labán, su suegro, que quiso matarlo. Y al final hicieron las paces y decidieron construir. Tomaron piedras y construir, sí, un montículo
que sea de evidencia, de testimonio, que hicieron las paces y desde ahora cada uno va a ir a su lugar y no se van a pelear más. Vamos a ver. En los últimos versículos de la parashá de Vayetze, en el libro Génesis 31, dice así. Entonces Labán le dice a Jacob, van a hacer un pacto. Y dice, vamos, consentaremos un pacto yo y tú, que será por testigo entre yo y tú. Entonces tomó Jacob, una piedra, y la erigió por monumento. Y dijo Jacob a sus hermanos, recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montículo y comieron ahí junto al montículo. Y Labán lo llamó a este montículo Yegar Saaduta. Es en arameo. Y Jacob lo llamó Galed, que resulta ser mi apellido también. Está todo aquí en la Torah. Galed. ¿Qué es Galed? Dos palabras. Gal es un montículo. Ed, de evidencia, de testimonio. ¿Qué significa el Galed? Aquí hay un principio muy importante. ¿Qué es el Galed que hizo Jacob y Labán? El Galed representa el lugar que de hecho cada uno debe hacerse en su vida. De hecho, dice así, es como una frontera, un borde que dice hasta acá. El Galed representa el lugar hasta donde llega la santidad y donde empieza la impureza. El hombre debe saber hacer un borde, hacer un límite, saber que lo que no le pertenece queda afuera, lo que no pertenece a la santidad, lo que no pertenece a la Torah, a la espiritualidad pura, auténtica, queda fuera. Y eso es lo que hicieron. El Galed fue de hecho el borde que hizo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y que ese lugar no hay que pasarlo, hay que saber. Y esto mismo es un gran mensaje. La gente pregunta qué podemos hacer. Nos dicen los sabios, cuando hay un decreto, cuando pasa algo, hay tres cosas que hay que hacer. Y se puede cambiar toda la situación. Nos dicen así los sabios. Lo digo en hebreo. Tshuva, utfila, utzdaka, ma'avirin et ro'a gzera. Tshuva, arrepentimiento. Cada uno debe buscar y ver qué puede mejorar en su conducta. Cuando vemos la crueldad de nuestros enemigos, cada uno tiene que buscar dónde hay crueldad en su vida hacia su familia, su esposa, sus hijos, sus compañeros, y quitarla, desarraigarla, sacar toda esa crueldad que hay en el hombre, hacer teshuvah, arrepentirse y buscar cómo mejorar su conducta. Teshuvah. Utfilah, tfilah, ¿qué es tfilah? Plegaria, la plegaria. Nos dicen los sabios que si hay una cosa que se encuentra en el cima, en el lugar más alto, en la cima del universo, lo más importante, la cosa más importante que hay en nuestro esfuerzo espiritual es la plegaria, la tefila. Pero la gente, dicen los sabios, mezalzelimba, la desprecian, piensan que sí hay que rezar, hay que orar, bueno, pero eso no va a cambiar nada, hay que luchar, hay que hacer cosas, con fuerza no. El arma principal de los descendientes de Jacob, de Israel, es la plegaria. Y el arma principal de los descendientes de Ismael, sí, es todas las armas que matan. Eso es lo que hay que saber. Esa es la lucha. Palabra contra fuego.
una plegaria contra matanza. Tfilá. Cada uno debe orar por el pueblo de Israel, dedicar 5 minutos, 10 minutos por lo menos, por el pueblo de Israel, que tiene la misión de acercar al mundo entero al Creador del universo y llevar este mundo a su perfección. Y lo último es tzedakah, caridad. Caridad, tzedakah. Dar de tu bolsillo, abrir el bolsillo, dar dinero a los que estudian Torah, ayudar a la difusión de la emuná, ayudar a los pobres que le falta conocimiento y tanto pobres que le falta comida, ropa. Estas 3 cosas, teshuvá, arrepentimiento, tefilá, la plegaria, ¿sí? Y tzedakah, la caridad. Eso es lo que tenemos que hacer y dedicarnos a eso en estos momentos, que nuestros hermanos y hermanas están ahí en la frontera y misiles, cohetes cayendo sobre sus cabezas y terroristas que los tratan de matar, incluso aquí en Jerusalén, en Tel Aviv, todos lados. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la fuerza de Jacob, contra la espada de Ismael. Contra su espada tenemos la palabra, la tefilá. Eso es algo que tenemos que saber. Y Baruch Hashem, buenas noticias, salió lo que todos estaban esperando. El libro En el Jardín de la Paz, Began HaShalom, el Jardín de la Paz, que nos enseña, es para hombres, solo para hombres, porque su hermana, la sabiduría femenina, es para las mujeres. En el Jardín de la Paz para las mujeres se llama la sabiduría femenina. Salió el libro para los hombres, En el Jardín de la Paz, donde el Rabino Arush nos enseña, salió en español, el Rabino Arush nos enseña que si vamos a dedicarnos a traer la paz a nuestros hogares, nosotros con nuestras esposas, cada uno con su esposa, con sus hijos, la mujer con su marido, si van a trabajar en traer paz a su hogar, entonces la presencia divina, la Shejinah, la presencia divina va a morar en su casa, en su hogar. Y eso ya va a afectar todo el mundo. Porque de verdad, la prueba más grande de emuná, de fe, se encuentra en la casa del hombre. Ahí se encuentra la prueba más difícil de emuná. Y Bezrat Hashem, vamos a dedicar una charla, varias charlas, pero por lo menos una charla especial sobre este libro, sobre el conocimiento que se encuentra acá. De hecho, eso es lo que tenía que ser la charla de hoy, pero las circunstancias no nos dejaron hacerlo. Entonces, ya pueden adquirir ese libro. Es un tesoro, un verdadero tesoro. Y de verdad, que nuestro mundo muy pronto se transforme en un jardín de paz, en un jardín de fe, donde toda la humanidad, judíos, árabes, toda la humanidad, van a reconocer al Creador, su ley, y vamos a poder ver un mundo mejor, un mundo de perfección espiritual, un mundo donde siempre podamos alabar al Creador, cantar y bailar con mucha alegría rápidamente en nuestros días. Amén.